Bueno, pues tengo el placer de estrenar la sobremesa. Acabamos de terminar de comer hace muy poquito y la verdad es que la comida ha sido espectacular, pero creo que la sobremesa va a estar mucho mejor. En estos podcasts que estrenamos, la verdad es que estamos súper contentos. Yo estoy súper contento de tener el invitado que tenemos en el día de hoy. Porque, como ya algunos me conocéis de la radio, queremos intentar trasladar todo lo que contamos en la radio a través también de las cámaras y de este canal. Sé que va a ser complicado, pero lo vamos a intentar conseguir y darle un poco de luz a los temas que a mí me apasionan y que creo que vamos a intentar trasladar esa pasión. Esta sobremesa la empezamos con educación. Y además no podía hablar yo de educación sin tener al que durante muchos años parte de la educación mía o parte de lo que soy hoy en día y de lo que espero ser durante mucho tiempo, pues también lo forjó él. Él es don Tomás Aniorte, que fue profesor y director del Colegio Público Hispanidad de aquí de Elche, al que le agradezco mucho que esté con nosotros. ¿Qué tal, don Tomás? Hola, pues muy bien, perfectamente y muy contento de estar aquí contigo para hablar de educación. Don Tomás, aún te sigo hablando de don Tomás. Estábamos a micrófono cerrado hablando de los profesores que yo tuve y aún les pongo el don y la doña. Sí, eso ya está desfasado, eso ya no se usa prácticamente. ¿Pero es bueno que se haya desfasado o es malo? No, yo no lo veo malo, lo veo bueno que se haya desfasado, para estar en un ambiente más próximo y más cercano al alumno. ¿Me pasa, Tomás? Yo lo del don no lo veo como algo malo, sino era el respeto que se le tenía a una figura que durante tu infancia y adolescencia es importantísima. Cosa que hoy el profesor está como muy señalado, ¿verdad? Sí, pero el problema que yo le veo ahí al tema de ese tratamiento es la línea que marca de separación entre el alumno y el profesor. El alumno tiene que estar más próximo al profesor y tiene que confiar más. ¿Confía? ¿Sigue confiando? Sí, el alumno confía, sí. Fíjate que, hablando un poco de toda la educación de cómo está hoy en día, Tomás, ha cambiado mucho la cosa, ¿eh? Mucho. O todas las épocas me imagino que habrán cambiado también. Pero es que los cambios en educación, los cambios son propios con la vida misma. Tú haces un poco de años atrás. Te voy a poner un ejemplo. Yo, cuando tengo esos 10 años, a mí me llevan, el maestro que yo tenía en el pueblo, claro. Pues me llevan a un examen que se llama ingreso, creo que se llamaba. ¿Ingreso? Sí, eso era necesario aprobarlo, ese examen, para poder empezar el bachiller. Anda. O sea, fíjate si es curioso el tema. Y te lo digo porque sí. la educación ha cambiado, claro, y ha evolucionado muchísimo. Bueno, ocurre que el maestro en el colegio pues detecta ciertos alumnos que pueden tener posibilidades de poder estudiar, o porque les gusta o porque pueden. Habla con los padres y les dice: yo te los preparo, te lo presento a ese examen, porque si no apruebas ese examen no empiezas el bachiller. Ostras. Y la escuela empieza a las 9, termina a las 12 de la mañana. ¿Sí? De 12 a 1, el chaval se queda aquí conmigo. ¿Para hacer el examen? No, para prepararlo y llegar al examen. Pero cuidado, que el examen se hacía en un instituto. ¿Y tú tenías 10 años? Ostras, ya en el cole de 10 años pasas al instituto. Sí, pasabas, exactamente. Algo similar a lo que ocurre ahora. Sí, cuando terminas sexto de primaria, empiezas en el instituto. Que a los padres eso no les gustó mucho cuando eso se produjo, porque los veían muy pequeños. Bueno, pues no, yo tenía 10 años y en aquella época, imagínate,
meterte en una clase, en un instituto, con unos profesores que no habías visto nunca, otro ambiente que no lo habías visto ni en las películas, porque, Claro, no, porque sí, sí. es que no había, eso era muy fuerte. Pero te cuento esto para que veamos un poquito el cambio. Ese examen de ingreso, si eres capaz de pasarlo, yo creo que directamente a la universidad te podían llevar, ¿En serio? actualmente. Hoy en día, Sí, sí. ¿Y de lo duro que era. Exacto. Ahí tenías lectura, dictados, operaciones matemáticas, problemas y una serie de preguntas y de información de asignaturas de geografía, de historia, en fin. Era muy, muy completo. Muy completo. Y claro, si eras capaz de aprobar eso, ya tenías base suficiente para poder empezar un bachiller que empezaba en primero de bachiller y terminaba en sexto de bachiller. O sea, eran 6 años. 6 años. Pero con el requisito de que cuando llegabas a cuarto de bachiller hacías una reválida. Cuidado con lo que te estoy ¿Y diciendo. eso qué era? ¿Qué era? Pues una reválida era, tú has hecho 4 años de bachiller, ahora yo te voy a hacer un examen de esos 4 años. O sea, todo lo que hayas estudiado en esos 6 años, En esos 4 hacías un examen, digamos, resumen. como la selectividad, más o menos. Sí. Podría ser como la selectividad. Podría ser, pero con el requisito de que si no apruebas la reválida, a quinto de bachiller no pasas. O sea, eran cuarto y ya a quinto tenías que hacer como la selectividad, la reválida. Hacías cuarto y la reválida. Si pasabas, empezabas quinto. ¿Y si no? Si no, se ha acabado. O sea, ya no estudiabas. Ya no tenías más opciones. ¿En serio? En serio. Y pasar una reválida de cuarto de bachiller, te digo yo que Como ir a la guerra, ¿verdad? bueno, que era muy dura. Estudiabais mucho. Sí. Eso es lo que la educación actual yo le echo de menos. Y es ese esfuerzo, ese sacrificio y esas ganas. Vamos a tratar ese tema, pero yo quiero saber si Tomás era buen estudiante o no. No. ¿No eras buen estudiante? No. O sea, yo pensaba que me ibas a decir, sí, No, yo era muy buen estudiante, mis padres estaban encantados. No, que va. Yo te digo que yo estudiaba, sí, es verdad que tenía facilidad y me podía permitir ir a lo mínimo, cumplir. ¿En digamos, serio? Cumplir, sí. Diste- Si me hubiese esforzado, hubiese superado muchas cosas. ¿Pero fue así toda tu carrera de la infancia o cuando ya llegaste a la universidad dijiste, ostras, esto ya no hace falta, no, o sea, no solo con estudiar? No, cuando yo termino ya el bachiller y ya tengo que decidir ¿Para dónde vas? para dónde voy, yo tenía siempre, junto con 2 amigos míos, teníamos la idea básica y firme de hacer derecho. ¿Querías hacer derecho? Era mi ilusión. Anda. Y la de los otros 2 amigos. De hecho, de los 3 solamente lo hizo uno. ¿Tú? No, yo No, no. tú no. Yo no. Yo no. Solamente hizo de los 3 uno De los derecho. 3 uno, sí. Uno de ellos, cuando teníamos que empezar, se cansó, no tenía ganas de seguir estudiando. Y su familia, en fin, en aquella época, su familia, cuando tenía unas posibilidades económicas y sociales y tal, pues en el banco era un atractivo de poderlo colocar ahí Anda. en el banco. Sí. Y después fue director y en fin, Mira. sí, le fue bien. ¿Le fue bien? Pero al margen de... No, se cansó. El otro no, el otro Tiró. cumplió. Y yo en esos momentos, pues la verdad es que, sinceramente, me entró, pues como dicen los deportistas, la pájara, y no tenía ganas de hacer nada. ¿En serio? Y lo que menos te puedo decir que no sabía ni que magisterio existía. Qué fuerte. O sea, tú no habías pensado nunca de pequeño de, Nada. oye, me gustan los niños para enseñarles. Nada. Y estaba tan apático de decir, es que no me apetece, es que no sé lo que hacer. No sé lo que hacer.
Claro, es que tienes una edad que hoy también pasa, hoy no sabes lo que hacer, Claro, y muchos empiezan una cosa y luego la dejan y cogen otra, pero eso ha pasado toda la vida, Sí, sí, eso sí. eso es normal. Y recuerdo la anécdota de que hablando con un amigo, pues, oye, mira, me voy a hacer la matrícula. Entonces se decía, no era, hoy se dice enfermería. En aquella época se decía ATS. ATS. Voy a hacer la matrícula en ATS. ¿Te vienes y nos vamos juntos y tal? Bueno, pues vámonos. Y yo, ¿cuándo estamos? Recuerdo. Y de esto se te ha grabado muchísimas veces. Recuerdo muchas veces cuando estoy allí en la fila y digo, pero si yo no soy capaz de que me pongan una inyección, por Dios, ¿dónde voy? ¿Dónde voy yo aquí? ¿Dónde voy? Y le toco así por la espalda y le digo, Me voy. chico, ahí te quedas que yo me voy, yo no quiero ¡Qué saber nada. fuerte! Y entré, pues, casi de casualidad en magisterio. Ya te digo, no tenía ganas no sabía qué hacer. Me metí en magisterio y ahí estuve. Pero fue porque no te quedaba otra alternativa. No, Porque tampoco te atraía. no, sí, ya te digo que no sabía ni que existía, no sabía ni lo que se hacía en magisterio, ni cómo funcionaba Ni eso. nada, No tenía cero información de magisterio, de otras carreras sí. Qué fuerte, ¿eh? Y nada, un amigo también me habló de magisterio y tal, que ¿Y te metí? me fui, ya no tenía miedo a las agujas. Ahí no tenías que y, poner ninguna aguja. y bueno, ahí entré y la verdad es que no me he arrepentido. No, eso te iba a preguntar. No, si no. te arrepientes de no haber sido abogado. No me he arrepentido, pero sí me he quedado con la asignatura pendiente Sí. de Derecho, sí, de haberlo hecho. O sea que durante todos estos años, Tomás. Sí. Lo que pasa es que por la inercia del trabajo yo me metí en dirección y ya me agobiaba ya tanta historia, no podía dedicarme. Pero fíjate, aunque suena peloteo, ya sabes que yo la pelota poco, pero no has sido un mal profesor. No, si yo he estado a gusto, porque si no hubiese estado a gusto, Pero yo te lo hubiese digo dejado. como alumno. O sea, como alumno no eras un mal profesor. Eras una persona muy cercana, autoritaria, para que nosotros supiéramos en todo momento cuándo se tenía que tomar las cosas en serio, que es muy difícil. Yo digo, Sí. Tomás, que enseñar a los niños es muy complicado. Es muy complicado, sí. Y eso no sirve todo el mundo, ¿eh? No. De hecho, uno de los problemas que magisterio tiene es que se mete mucha gente a hacer magisterio sin saber lo que es, sin tener unas condiciones que necesitas para poderlo hacer. Y la verdad es que hay que llevar cuidado. Yo he estado en tribunales de oposiciones, Que tela, ¿eh? que es donde se ve Sí, el maestro, sí. y te ves gente que tiene unas características naturales y dices, me da lo mismo que sepas matemáticas o no las sepas, pero yo te veo con posibilidades de que vas a ser un buen maestro. Si habláramos, o si tú hablaras, Tomás, con el Tomás pequeño, ¿qué le dirías? ¿O qué te diría él? Más que tú, ¿qué le dirías? Porque ahora ya tiene la experiencia, pero ¿qué te diría él? ¿Qué me diría? Pues que acerté haciéndolo. Sí. Sí. Podrías haberte dedicado a otra cosa, ¿eh? Sí. No, de hecho, ya te digo, era lo último, Fíjate. lo más desconocido para mí. ¿Ha sido gratificante? Sí. Ha sido muy gratificante y también tiene sus cositas duras. Pero sí, los chicos yo me he sentido muy a gusto en el colegio. De hecho, fíjate que he estado en el Hispanidad de director, pues no sé si decir... 30 años. Pues casi. Sí. Casi. No sé si son 28. Sí, 30 más o menos. Y si no hubiese estado Claro, a gusto, lógicamente no lo hubieras hecho. No lo hubiera aguantado. Porque tú te sacaste la carrera y enseguida entraste a ejercer. Yo terminé la carrera, tuve que irme a la mili y la mili me rompió. La mili rompía a todo el mundo. Sí, además es una pérdida.
Ya con una carrera por allí en medio, la mili la ves de otra manera, ¿no? Es como cuando tienes 18 o 20 años y sales de tu casa. Eso es. Y fíjate, hasta incluso en la mili tuve satisfacción mínima, pero satisfacción con respecto a magisterio, porque en el periodo de reclutas pedían gente que tuviese magisterio, maestros y tal, para poder enseñar a gente que iba a hacer la mili que no sabía leer ni escribir. Fíjate. Y te lo decían si por favor, si querías, a cambio de nada. Claro, sí, ya. A cambio de nada, incluso perdiendo, porque cuando se terminaban todas las actividades por la tarde, tú te tenías que ir con ellos y estar una o 2 horas con ellos enseñándoles. Y recuerdo un chaval que venía de Galicia, uno de los que me tocaron a mí, y terminó leyendo y escribiendo. Sí. Y eso para mí fue muy, 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 muy agradable. Vamos. ¿Tú te acuerdas que me salvaste tú de la mili? Sí, bueno, yo te recuerdo verte en el colegio por allí Sí. de objetor. Esa historia la he contado muchas veces porque, bueno, tú no te acordarás, pero yo sí que me acuerdo porque, claro, era una época en la que yo empezaba ya en la radio profesionalmente. Claro, tenía 18 años. Y a mí me habían elegido para ir a Carabanchel, al Ejército de Aire, y un día me cogiste por la calle y hablando, pues yo, es verdad que con todos los profesores del cole he tenido muy buena relación y contigo hemos mantenido la relación todo este tiempo. Y te dije, bueno, Tomás, me voy a la mil y tal, y me dijiste, me acuerdo perfectamente, además abajo de mi casa, venías tú andando, Sí. y abajo de mi casa, de casa de mis padres, me dijiste, ¿pero de verdad vas a hacer la mil? Y digo, si es que era el último reemplazo de todo, ya yo era después de mí se acababa el servicio militar. Y me dijiste, espérate, vamos a intentar cambiarlo. Hicimos los papeles, me diste tú todas las... la verdad es que de eso no me acuerdo. Sí, todas las líneas. Sí que te recuerdo de verte. Y ahora, como ha pasado tanto tiempo, yo tenía que hacer 8 horas y me permitiste hacer 2 horas, que eran las 2 horas de 3 a 5 de la tarde. Y yo, entonces, fue por ti, porque me hiciste todos los papeles para que yo los presentara y tal, porque no querías que yo rompiera mi formación, en este caso, en la radio. Y fíjate, nunca había ligado esa historia contigo, y es verdad que yo no hice la mili por ti. ¿Has visto? Pues mira, y esto se lo he contado siempre a todo el mundo. Hice 2 años, o sea, el año que me tocó, el de la mili, lo hice en el cole. Para mí es una sorpresa. Sí. Fíjate, Tomás, ¿tus padres se pensaban que ibas a hacer magisterio o no? No. Sí lo recuerdo, que cuando yo les dije que iba a hacer magisterio, sí, ellos se pusieron contentos. ¿Sí? Les gustó. Sí. Piensa claro, que en aquella época el maestro para ellos era importante. Importante. Sí. Fíjate, esa figura se ha perdido, Tomás. Sí. La importancia de lo que lo ves. Mira, fíjate, los padres decían, ostras, mi hijo es maestro. Sí. Y ahora el maestro está como muy señalado. Claro, está hoy el maestro... ¿Te cabrea? Me cabrea, no sé, quizás esté ya acostumbrado y adaptado a escuchar cosas. ¿Sí? Sí. Pero eso es triste. Es triste porque la labor del maestro es tan importante, es capaz de manejar, el ejemplo que tú me has contado, fíjate, es capaz de manejar muchas cosas, porque tienes un material ahí tan sensible y tan importante que eres capaz de influir muchísimo, tanto en positivo como en negativo. ¿Sois educadores vosotros? O sea, cuando se dice que el maestro, sobre todo en edades tempranas, en el cole, más que en casa... No, más no. ¿Igual? Es un complemento. La educación hay que verla que tiene una parte en casa y otra parte en el colegio, y no tiene nada que ver, son complementarias, y por eso deben de ir unidas de la mano, no pueden ir separadas. Yo no me puedo poner como un padre, evidentemente, pero es que tampoco permito que el padre se ponga como maestro. Pero se pone. Se pone, y cada día más. Eso es malo. Eso es malísimo. Eso lo has vivido tú, ¿verdad? Sí. ¿Y te ha dolido? Te puedo contar una anécdota.
Recuerdo que pasa un pequeño problema en un grupito de chicos, los profesores lo están comentando, yo era el director, paso por allí, me entero de lo que está pasando y les digo, no, eso es una cuestión que los padres deben de saberla, deben de estar informados de lo que ha pasado. No te preocupes, si eso ya está solucionado, ya ha pasado. No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me encargo de decirme quiénes son y yo me encargo de hablar con los padres. Y recuerdo que era un grupo de 5 chicos. Cito a los padres, cada uno por separado, hablo con ellos, perfectamente todo, primer padre, segundo padre, tercer padre, cuarto padre, y llega el quinto padre. Y cuando llega el quinto padre, pues yo, de manera casi automática, le cuento, mira, te llamo porque ha pasado esto, quiero que lo sepas y estás informado de lo que ha pasado. De pronto me dice el señor, yo no tenía confianza con él, ¿No habías visto nunca? No, porque había padres que tenían más relación con ellos por cualquier cuestión o trámite del colegio, pero este padre realmente yo no lo había visto nunca. Y me dice, mire, pero muy serio, ¿eh? Dice, mire, yo he hablado con mi hijo. Mi hijo a mí no me engaña. Y mi hijo me ha dicho que eso no ha pasado. Me deja... Claro, a cuadros. Me deja totalmente descolocado. Descolocado. Pero reacciono inmediatamente. Reacciono, le pongo una sonrisa y le digo, bueno, mira, tienes razón. Resulta que yo estoy aquí en el despacho tan aburrido, que he cogido el listín de teléfonos, he elegido un número de teléfonos al azar, te ha tocado a ti, te he llamado y te cuento un cuento. Lo hago para ver si me reacciona. Ni así. Y ya me doy cuenta que estabas perdido, de que eso no tenía solución, que yo no le podía convencer. Me despido de él y le digo, bueno, pues lo siento, yo te he informado, te he dicho lo que yo creo que te tenía que decir y buenas tardes. Eso es muy triste, Dani. Es triste porque parece que no os crean, ¿verdad? Es que no te creen. No te creen. Es que no te creen. Te consideran como muchas veces como el enemigo. Pero el niño va a engañar o va a contar su verdad. El niño va a hacer lo que quiera hacer el niño. Conveniente. Y cuando vea que eso es capaz de manejar esos hilos, pues cada vez va a ser peor. Porque el niño va a estar con unas posibilidades de manejo a nivel familiar que no. Tomás, eso significa... Yo soy de la teoría que hoy en día sobreprotegemos a los niños. Totalmente. Antes no se sobreprotegía, ahora se sobreprotege de más. De más. Y el niño te come. El niño es niño y el niño es más hábil que muchas veces nosotros. Pero claro, el niño hace lo que tú le permitas que haga. Si tú le concedes un espacio grande, pues el niño se mueve en ese espacio grande. Si tú ese espacio lo vas acotando, el niño se cierra ese espacio y acepta las normas y las cosas. Y es fundamental en una educación que haya normas. Tomás, ¿por cuántas leyes de educación has pasado? Bueno, esa es otra. Muchísimas. Y eso también es muy lamentable. Porque, fíjate, la EGB, yo creo que tú eres de la EGB. Sí, de la EGB. La EGB es un sistema que funcionaba, para mí, creo que funcionaba, pero tenía un pequeño problema, o un gran problema. Sí. Y es que cuando llegabas a octavo de EGB, si aprobabas y obtenías el graduado, pasabas al instituto, pero el problema era el que no aprobaba. El que no aprobaba, pues, claro, al instituto no pasaba, pero pasaba a la FP. Bien. Hasta ahí todo correcto. Hasta ahí todo correcto, porque tienes una alternativa. Hay gente que ha aprobado y puede seguir por ese camino, y hay gente que no ha aprobado, pero necesita que le señales el otro camino que puede hacer. Efectivamente, pues entonces hablabas con los chavales, con la familia,
y le decías, no, es que mi hijo quiere ser electricista. Pues me voy a la FP. Bueno, pues vamos a llevarlo a la Claro. FP y lo llevamos a la FP, al instituto, a hacer FP. El problema es que ese chiquillo, con los libros, ya venía agobiado. Ya Claro. los libros, bueno, pues cuando llegaba al instituto a hacer la FP, le daban el montón de libros, igual que el otro que iba al instituto. Y claro, era un fracaso. En 2 o 3 meses ese chiquillo había abandonado. De hecho, la FP era, tendía a fracasar seguro. Claro, y nosotros desde nuestros primas de dirección y en reuniones y tal, se planteaba Claro. a la administración, mira, ¿qué está pasando esto? Que lo que necesitan estos chicos única y exclusivamente es prácticas, aprender ese trabajo, ese... Porque está claro que con los libros no Con los libros no puede. Si le das libros, lo han matado. Lo has matado. Lo han matado, lo has aburrido y se ya va. está, y se va. Lógico. Sí. Lógico. Y no, dale mucha práctica y muy poca teoría. La teoría básica que necesitas para saber hacer una factura, aplicar un porcentaje, Sí. con un descuento o con un cargo, un pequeño porcentaje, una factura y poco más. ¿Para qué necesita más? Y que aprenda el oficio. Bueno, pues eso era imposible. Y eso hizo que la FP fuera un fracaso. Hoy empieza la FP un poquito a darse cuenta de que hay que cambiarla. Pero parece, Tomás, primero que no se escuchan a los profesores. No, en absoluto. O sea, los políticos no se escuchan, para nada. Eso ha quedado en evidente durante todos estos años. Pero en España el sistema educativo es un sistema educativo muy extraño, ¿verdad? El problema de los sistemas educativos es que cuando aparece un político... Cambia. Y claro, no son capaces los políticos de ponerse de acuerdo, hacer un pacto por educación, en serio, donde se valore realmente la educación y donde se diga y escuchen al profesional de la educación que sabe lo que es eso. El político no lo sabe. No, ni lo va a saber. ¿Pero quiere saberlo? Yo siempre me he hecho la pregunta y mi respuesta siempre ha sido muy sencilla. La pregunta mía ha sido, cuando llega un político a un sistema, a educación, y toma una decisión de producir un cambio, ¿lo hace para fastidiar? Yo creo que no. Ninguno. Pero luego sí consigue el fracaso. ¿Y eso por qué ocurre? Porque él yo no soy capaz de entender de que él a priori quiera hacer que eso fracase. Él quiere que eso funcione. Que eso funcione, pero no sabe lo que tiene que saber, no tiene los material base que tiene que saber, no se digamos, apoya en gente que sí sabe, y luego, lógicamente, termina en un fracaso. Y la política no puede desarrollar que cuando uno llega el partido político al poder, cambia la ley. Eso no puede ser. Pero, Tomás, ¿crees que hay mucha ideología en la educación? Tratan de meterla. Que sí, ¿verdad? Tratan de meterla. Tanto unos como otros, ¿eh? Sí, no. Hablo de los políticos en general, no hablo de Pero ¿y por qué en políticos. España, tú que sabes de historia y eres profesor y que hay aún tanta ideología, porque hay tanta separación, porque llega la derecha, intenta poner sus ideas, o llega la izquierda y intenta poner las suyas? Porque además la educación creo que es uno de los pilares fundamentales de esta sociedad. Es un pilar fundamental. Es el pilar fundamental, sí. Pero más fundamental. Es el futuro. Es un futuro donde las personas se están formando en conocimientos, en valores, y tienen que conocer la historia que ha pasado y tienes que hacer personas de estos. Pero no. Los políticos no son capaces de, ya te digo, es necesario que entiendan, cuando les dé la gana, de que se tienen que juntar y hacer un pacto educativo para que eso funcione para siempre. Luego con sus retoques, con sus cosas, y poco a poco se irá mejorando. Pero hasta que eso no ocurra,
La educación va por muy mal camino y cada vez peor. ¿Te da pena eso, Sí, Tomás? sí. ¿Te da pena que la gente joven se quiera ir de este país? Bueno, me da pena porque yo no puedo entender de que tú hagas la formación de unas personas Que cuestan dinero, que ¿eh? cuesta mucho Mucho dinero dinero. y que cuando esa persona la tengas formada se te vaya. Yo no lo puedo entender. Hablamos en medicina, por ejemplo. Sí, en medicina. Se quejan, es que los médicos tal. Pero hombre, si tú has invertido en esa persona en la universidad, algo vale ese curso. Si tú le has permitido subvencionarlo y tal, oblígale a que trabaje aquí un A que tiempo, devuelva, o sea, a que que devuelva de devuelva. alguna manera eso que No, tú le has dado. Tomás, no solamente que devuelva, sino que se le saque beneficio a eso. Exacto. Si tú inviertes, esto es una empresa, si tú inviertes en esta empresa, tienes que tener un beneficio de algo. Pero lo que no puedes nunca es que lo formas y luego se te marcha y ya está. ¿Y por qué se te marcha? Porque no le vas a dar. No le vas a dar. No le vas a dar lo que él te va a pedir. Fíjate, Tomás, cuántos médicos están sin trabajar aquí, cuántos médicos no encuentran plaza, educadores tampoco. O sea, es que al final nadie se da cuenta, Tomás. Yo creo que nos damos cuenta toda la sociedad, pero los que deciden no se dan cuenta de que este país tiene más fracaso que éxito, aunque tenga éxito, porque lo tiene. Afortunadamente, también hay mucha gente que da éxito a este país, pero que hay mucho fracaso. Sí, el fracaso. Mira, el fracaso en educación empieza en el momento que eso que yo te contaba anteriormente de las reválidas y de los exámenes de ingresos y tal, eso significaba un esfuerzo muy, muy tremendo, muy grande. Pero sí es verdad que hacía un parón que impedía que mucha gente pudiese continuar. Estudiando, correcto. Luego aparece otro sistema en educación que amplía la viabilidad y no deja que nadie se quede atrás. Pero claro, todo el mundo adelante. Adelante no puede ser tampoco. Ese es el problema de la Claro. educación que tiene hoy. Que todo el mundo adelante no puede. No puede Es ser. imposible, ¿verdad? Es imposible. Si no hay esfuerzo, la educación es que no se puede conseguir. Pero es que parece que, y esto es también los padres o nuestra generación, que he dicho, te decía antes a micrófono cerrado que los chavales no tienen culpa, lo tenemos culpa nosotros, que somos la generación que le hemos inculcado eso. Inculcarlo o que los chavales vean que no hace falta esforzarse para las cosas no es bueno. No, en absoluto. Si no descubren que las cosas se consiguen con un esfuerzo, es horrorosamente malo. Y fíjate lo que está ocurriendo. Tú eres buen estudiante, estudias y luchas por conseguir una nota, por conseguir una... Pero ves que luego el otro que no hace absolutamente nada, pues pasamos. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Y entonces lo estás desmotivando. ¿A los dos? A los dos. Bueno, no. Al otro le da igual. Al otro... Bueno, yo voy a seguir. Pero al bueno lo estás desmotivando. Y al final se va a quedar con lo mínimo. Con lo mínimo voy a estar, bueno, si tengo más inquietud, pues hago más. Si no, Y si no, pues cada vez me estás quitando las ganas. Y eso ocurre. Eso ocurre. Y motivar hoy es complicado, ¿verdad? Es muy complejo. Yo te iba a decir, no sé si estarás de acuerdo, esto es potente, ¿eh? Aunque yo cada vez creo más en esa teoría. Si hacemos niños tontos, inconformistas, son votos que gano. Sí. Sí. Entiéndame lo de tonto, ¿eh? Sí, O sea, sí, te he entendido perfectamente, pero creo que a nivel político, no sé si van por ahí, pero te deja que pensar. Yo lo pienso, ¿eh? Creo en esa teoría. Te deja que pensar. Es muy triste tener que pensar así, pero yo no quiero pensar así, pero a veces es que yo pienso también otra cosa, que resulta que queremos que todos lleguemos a una meta, que lleguemos al final. Y dejar atrás a alguien no nos gusta a nadie.
pero no somos capaces de entender de que hay distintos caminos que pueden llegar Claro. a distintos sitios y que cada uno debe ir en la senda que puede ir, no en la senda que no puede ir. Yo puedo ir por uno y tú por otro. Exacto. Entonces, el que es bueno tienes que motivarlo para que siga siendo bueno. Y el que tiene problemas, pues tienes que ayudarle para que consiga salvar esos problemas. Pero no puedes meterlos todos en el mismo vehículo y que todo el mundo continúe, porque al final no puede ser. No sé, Tomás, te lo habrán dicho muchas veces. Si comparamos Estados Unidos, norte de Europa, China, Japón, que están muy adelantados económicamente, son potencias mundiales hoy en día, su educación es una educación muy de conseguir objetivo, muy de que el bueno es bueno y el que no vamos a enderezarlo para que él mismo se pueda desarrollar. Ahí está Silicon Valley, por ejemplo, en Estados Unidos, que todo el mundo habla de Silicon Valley. Porque con 18 años hay chavales que ya crean, bueno, que la gran mayoría crean macroempresas que ganan muchísimo dinero. Y nosotros no. Claro, es una sociedad competitiva y entonces si la competencia te hace luchar, esforzarte. Claro. Y ese es el éxito. Ese es el éxito y ese es el objetivo. Si no, es que todo así descafeinado. Mira, qué triste es ver que en ciertos niveles del proceso educativo no entendemos un texto. Escribimos con faltas de ortografía. En fin, ¿para qué quieres que no se sabe leer bien? Eso no puede ser. Eso es un síntoma de que no pasa nada. Pero es que sí que pasa. Claro que pasa. Sí que claro pasa. que pasa, porque al final hay unas consecuencias. Y el bueno seguirá siendo bueno y el malo ha llegado ahí, pero no te puede dar el rendimiento que tú buscas. Es que además, esos van a ser padres. Claro. Ese y modelo, van a tener hijos, claro. Es que si nos fijamos en ese modelo está equivocado totalmente. Y ese modelo no lo podemos intentar continuar. Ese modelo está hecho para desaparecer. Ese modelo es un fracaso total. ¿Somos un país como dice mucha gente, de titulitis? Sí, la titulitis últimamente es lo que nos interesa. Y si supiéramos que en tal sitio, en tal autoescuela nos dan el carnet de conducir, aunque no sepamos conducir ni lo que es un coche, iríamos allí, lo compraríamos y ya está. La titulitis es la titulitis. Y de hecho, la realidad en el sistema educativo te dice muchas veces el esfuerzo de los chicos. Planteas un problema, se meten en la red, en las redes o en internet y consiguen el problema, la solución, de manera apretando un pequeño botón. Y eso es triste. Eso es triste. La tecnología es importantísima en la educación. Yo he sido una de las personas que cuando me di cuenta que aparecía la tecnología, luché y esforcé mucho y arrastré mucho para conseguir implantarla en la escuela. Yo tuve el primer ordenador en el colegio. Claro. Estamos hablando de mitad de los 90, ¿eh? Eran necesarios. Era necesario. Y hoy yo vamos, en aquellos momentos yo me di cuenta de las posibilidades que ofertaba eso. Y luché para conseguirlo. Y lo conseguí y creo que está bien. Hoy día creo que nos estamos pasando de frenada. De frenada, ¿verdad? Sí. Hay que llevar un poquito cuidado y la tecnología sí ayuda, pero cuidado que todo no. Tomás, hemos hablado de titulitis, pero ¿somos país de solamente me enseñan a aprobar exámenes? ¿Te quedas con esa idea? O sea, solamente vale aprobar exámenes y luego cuando llego con 18 años
no sé hacer las cuentas de casa, por ejemplo. Si me pagan 1.000, me gasto 1.500. Sí, yo creo que sí, que estamos en ese ambiente, sí. Estamos en ese ambiente, lamentablemente sí que estamos, sí. Estamos ahí. Y de hecho, si lo puedes comprobar fácilmente, gente que tiene un título y aparece en la empresa y no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Tal cual. Prefiero la práctica, que la empresa coja a esa persona que tiene, digamos, unas posibilidades y que la empresa lo forme. Que la empresa lo va a formar. La empresa lo forme complementando su titulación académica, claro que sí. Es que no todo es el título. No, es la práctica, es el esfuerzo, es el saber hacer, es el aprender. Pero los chavales jóvenes, o sea, no todos, ¿eh? Pero a mí la sensación que me da es que no quieren aprender. ¿O les hemos enseñado a no aprender? Yo no creo que no quieran aprender. Yo creo que lo que pasa es que estamos viviendo en un ambiente que nos arrastra, que nos lleva, y estamos equivocados totalmente. Y no nos paramos, no, nadie es capaz de ponerle un freno a esto y decir, hasta aquí hemos llegado, esto no vale, hay que cambiarlo. Pero nadie se da cuenta, porque tú fíjate, Tomás, o nadie se da cuenta o no quieren hacer nada. Porque tú fíjate, chavales jóvenes no se pueden emancipar, no pueden independizarse. Hoy en día es inviable. Total. O se alquilan una habitación que pagan 300 o 400 euros por una habitación, o no se pueden independizar. Esto de formar una familia, bueno, ni de coña, o sea, ya pueden pasar años. Sí. Yo, mira, te voy a poner el caso de un chaval, que además conocido, que me decía, él que se sacó la carrera de periodismo, y una vez me senté con él ahí en mi despacho y me dijo, Dani, estoy frustrado. Y digo, ¿por qué? Dice, porque lo que a mí me han dicho en la universidad no tiene absolutamente nada que ver. A mí me dijeron unas cosas que no son reales. Digo, esa es la realidad. Sí, estoy esa es la realidad. Y el chaval me daba pena, Tomás, porque se sentía frustrado. Sí, pero es que eso lo sabemos desde dentro. Mira, te pongo un ejemplo también para entenderlo. Yo recuerdo un profesor de FP en chapa y pintura, ¿eh? Y yo le preguntaba, cualquiera de esos alumnos que tú tienes ahí, ¿tú le llevarías tu coche a que te lo arregle? Dice, hoy no. ¿Mañana? Hoy no. Hoy no. Es decir, que él mismo sabía las posibilidades de lo que estaba ocurriendo. El aprendizaje siempre ha sido, el que ha querido ser mecánico se ha metido en un taller de mecánica. Tal cual. Con el paso de los años ha sido bueno, malo o regular. O lo ha dejado. Sí. Pero ha aprendido el oficio allí. Sí. Y ese es el problema. Es que hoy... Los chavales tampoco quieren... No lo quieren. No quieren meterse a... Bueno, yo recuerdo que cuando yo le dije a mi padre, que creo que fue el mayor disgusto que le di yo, bueno, de tantos que le he dado, le dije, oye, que yo no quiero estudiar, que yo me quiero poner a trabajar. Me puteó 3 meses enteros, los 3 meses de verano. Buah, entraba a las 7 de la mañana a hacer las pretemporadas del Elche y terminaba con un programa de música house todos los días a la 1:30 de la madrugada. Y me dijo, él pensaría, no me lo ha dicho nunca, pero él pensaría, buah, se va a cansar enseguida. Y dije, claudicas. No, porque sabía que tenía que esforzarme. Claro. Ahora, que en aquel momento estaba cabreado con él, por supuesto, claro, tenía 18 años, que yo lo que quería era salir de fiesta y estar con las novias y con tal. Estoy seguro que él lo que buscaba era que tú entendieses otra cosa. Y tal cual. 20 y pico años después, dije, ostras, todo lo que en aquel momento me cabreaba, ahora lo sé. Pero claro, eso hoy en día tú no se lo puedes hacer a los chavales. No. Es muy complicado. Hoy en día es muy complicado. Es que es muy complicado todo. Pues están sobreprotegidos. Hoy la protección es total. Pero total. Total, ¿eh? Total. A lo bestia. Tema candente. ¿Valenciano sí como ahora o valenciano no?
Es que eso, yo... Yo estudio valenciano contigo. Sí, yo he leído ahora últimamente que se ha hecho unas encuestas. Sí, ¿no? Se ha preguntado a los padres. A los padres. Y el resultado, cuando yo he visto los resultados, yo el otro día lo comentaba con un amigo. Digo, pero si es que el resultado no hace falta ser muy inteligente para saber cuál es el resultado. En Alcoy el resultado tiene que ser valenciano. O en Santa Pola, sí. Y en la Vega Baja tiene que ser castellano. Total. Y no hay más. No hay más. ¿Pero por qué nos quieren enfrentar? ¿Tú cómo lo has visto desde dentro? Pues mira, el valenciano ha sido una cuestión que sí, yo entiendo que vivimos en una comunidad bilingüe y que el valenciano pues hay que aprenderlo, hay que entenderlo, hay que luchar por él, hay que conocerlo y valorarlo totalmente, pues eso sí, pero lo que no puedes hacer es imponer. Claro. Porque en el momento que impones ya no vale para nada. No vale para nada. Yo recuerdo cuando empieza la cuestión esta de la autonomía, si se pone el valenciano en la escuela y yo entiendo de que el valenciano pues en la escuela tiene que estar, claro, y va a aparecer. Claro. Y a los profesores nos ponen una serie de cursos de aprendizaje, lógicamente, para que nos formemos en el valenciano. Y recuerdo que habían 4 cursos. Uno era para el castellano parlante, para el que no tenía ni idea. Otro era el elemental, el mitjà y el superior. Ya con el superior ya eras mestre de valencià. Bueno, pues yo entro voluntariamente, nadie me pide ni nadie me exige, yo entro voluntariamente porque quiero en el castellano parlante. Y tengo la suerte de que el profesor que da ese curso pues lo hace ameno, lo hace entretenido y lo hace agradable. ¿Y tú te enganchas? Y yo acabo el curso, porque el curso es todo un curso, ¿eh? Entero. Entero, empezaba en octubre y terminaba en junio. O sea, eso era un curso como un curso universitario, nada más. Y había que trabajar, ¿eh? Y había que trabajar a partir de las 5. Claro, cuando tú terminabas. Exacto. Pero bueno, bien. Yo, todo entusiasmado, al año siguiente me inscribo en el elemental. Bueno, pues me aparece un personaje que si éramos 30, pues a la semana... 25 se habían ido. Allí quedaban 2 o 3. Eso ya no era. Yo estoy allí voluntariamente porque quiero conocer eso, porque quiero aprender. No me lo hagas de otra manera. De otra manera. Total, que el valenciano, pues como te digo, sí. Valenciano sí, pero hay que entender que hay que hacerlo más ameno, no hay que imponerlo, y que llega un momento en que la zona de la Vega Baja es la zona de la Vega Baja, donde allí el valenciano no se sabía ni lo que era. Claro, no es verdad, ¿eh? Ni se sigue hablando valenciano. Ni se va a hablar nunca. Sí es verdad que se escucha a partir de que aparece Canal Nou. Sí. Canal Nou hizo una labor muy buena, ¿eh? En la Vega Baja el valenciano por lo menos suena un poquito, lo escucha. Se entiende, pero no vas a conseguir que se hable, que se utilice como una lengua. Pasa en Elche también, Tomás. En Elche también. En el centro de la ciudad o en Elche ciudad, no se habla. En Elche, pues la persona, yo recuerdo, en la familia de mi mujer son de aquí de Elche y todos son valenciano parlantes. Pero en otras familias, pues no. Pues no. Y donde eso lo has vivido a través de tu familia, pues sí, lo continúas, pero si no. Lo que pasa es que yo veo manera de confrontar, de enfrentarnos. Claro. Enfrentas a los padres que hoy en día muchas luces tampoco tienen y los enfrentas de una manera que dices, esto se pasa otra vez ideológicamente y políticamente. Sí, se utiliza, es una herramienta que se está utilizando políticamente. Sí. Y no debe ser así. A mí no me sabe mal que me hablen en valenciano. Y a mí tampoco. Yo no sé hablarlo, o sea, yo lo sé del cole, o sea, yo no y lo entiendo a la perfección. Yo todo lo que he sabido del valenciano es por el cole. Y lo entiendo a la perfección, y la gente cuando vas por sitios como en Valencia, que sí que hablan, bueno, sobre todo por la área metropolitana o por la provincia de Valencia, que sí que hablan valenciano, oye, que yo te hablo en castellano, que no me importa que me hables valenciano, háblame valenciano. Vamos a ver, la lengua es para entendernos. Eso es.
no sirve para otra cosa, no tiene otra funcionalidad. Tú puedes entenderla, usarla o no usarla. Ahora, no me digas que tú que no sabes hablar en ruso, por decirte una lengua, y yo sí que sé, y te voy a hablar en ruso para castigarte, hombre, Ya no, ¿eh? por ahí sí que no. No, ahí no. Ahí sí que Por eso no entiendo, en vez de pelearnos por el valenciano y el castellano, que el inglés no sea algo primordial en esta educación. Esa es la asignatura pendiente. Porque tú si sales fuera del país con el inglés, prácticamente al país que vayas en Europa, casi te arreglas. Te arreglas, sí. ¿Eh? Te arreglas, casi. En plan de chapuza más o menos, Te arreglas. Te arreglas. Porque lugares como Portugal, etcétera, etcétera, el inglés lo tienen a un nivel que aquí no. Y aquí se ha trabajado mucho con el inglés, pero yo creo que a título de academia, es decir, no... Dani, volvemos llevamos a la historia, 50 minutos. no a la hora de practicarlo, de escucharlo. Yo cuando estaba en magisterio no dábamos francés entonces. Claro, se daba francés. Se daba francés. Y yo en primero de magisterio pues tuve problemas con el francés. Porque yo no lo dominaba y tuve problemas. Y lo entendí perfectamente. En junio, primeros de julio, me fui a Francia. Ya está. Regresé finales de agosto y se me acabaron los problemas. Ya está. Si es así, es así. Con la base que tenías académica del francés, viviendo allí un tiempo y obligándote a hablar, pues aprendes y ya está. Tomás, para terminar ya, ¿cómo te gustaría que el presente y el futuro de la educación fuera? ¿Cuál sería ese presente y futuro de la educación? ¿Cómo te gustaría a ti que fuera? Pues mira, hay varios elementos que forman la educación. Un elemento es la administración. La administración debe de invertir y escuchar a los que saben de educación y hacerles caso. Otro elemento son las familias. Las familias deben de colaborar totalmente, pero colaborar, insisto en eso. Colaborar. Lo subrayo, colaborar. Y entender que la educación forma parte de la escuela y de la familia, como algo complementario. Y es necesario que se valore la figura del profesor y la figura de la escuela. Que se valore. Porque dejan a sus hijos en manos de nosotros y luego resulta que nosotros no somos el enemigo. No podemos ser el enemigo. Tenemos que ser el que completa y el que ayuda y además tenemos que tener una relación total y abierta. Y muchas veces cuando hablas con los padres y le cuentas cosas del hijo, ay, pues yo eso... ¿Eso? Pues número, si mi hijo no es así. Pues hombre, pues habla sí. más con nosotros, ven más al colegio, no dejes al crío en el colegio y te largues. Y eso en el colegio todavía son pequeños y ocurre menos. Pero en el instituto es que ni lo pisan. ¿Los niños tienen que ser niños? Y los niños tienen que ser niños, evidentemente. No pueden estar con y tienen que entender que cualquier cosa necesitan un esfuerzo y un trabajo para poderlo conseguir. Ojalá que fuera así, porque creo que la ley del esfuerzo y del trabajo es la que luego van a determinar no solamente su futuro, sino el futuro de todos. Es que es el futuro de ellos. De ellos y de todos, de ellos y como de todos, país. Por supuesto. Y de menos pagas y más esfuerzo. Sí. Esfuerzo, digamos, el binomio enseñanza-aprendizaje implica un esfuerzo. No queda otra. No queda otra. Porque es que luego cuando tengan 18, 19 años o 20 o 22 y acaben en el mercado laboral les va a pasar eso. Sí. Y ahí es donde vienen grandes frustraciones, Sí. Hoy en día. Y todos no podemos ser arquitectos. No. Ni tampoco hay que pretender ser todos arquitectos, O sea, no hay que ser una eminencia. Cada uno tiene que ser lo que tenga que ser. Ahora, lucha, esfuérzate por ser lo que seas, el mejor. ¿Te lo has pasado bien? Perfectamente. ¿Has visto
Y no hemos hablado de fútbol ni nada, ¿eh? No hemos hablado del Bueno, fútbol. bueno. Que el Madrid está ahí detrás del Barça, ¿eh? Yo ahora del Barça no puedo hablar, lamentablemente. Y con el Madrid estoy sufriendo. No, pero va bien, no va mal. No, pero le está costando mucho. Tiene muchas lesiones y demasiado bien va. Lo que pasa es que el Barça va muy bien. El Barça... Y cuando el Barça va muy bien, el Madrid coge un pelín o al revés, se nota. Y no sé por qué va tan bien, pero bueno. Eso porque somos muy buenos, Tomás, somos muy buenos. Bueno. Y el Elche, como vamos a subir a primera, pues ya está. Bueno, el Elche sí, espero que sí, que suba. Tomás, me alegro mucho de tenerte aquí, de verdad. Un abrazo muy grande, que te tengo mucho gracias aprecio, lo sabes. y ha sido un placer.